Nos dirigimos a una de las mayores minas de extracción de arena de la región de San Petersburgo. Allí está esta roca. ¿Qué es lo que vamos buscando? ¿Y por qué? Pues porque aparece en un vídeo falso en el que un hombre, vestido de soldado estadounidense, disparó al libro sagrado de los musulmanes. Utiliza un arma rusa para disparar al Corán y de esa forma desacreditar al ejército estadounidense. Se va a iniciar la sesión. ¿Cómo es posible que Facebook no se diera cuenta de que los anuncios electorales que se pagaban en rublos venían de Rusia? No quiero que el periodismo sea considerado una mentira, una falsedad. Si se crean noticias falsas, ya nadie confiará en los periodistas. En Rusia es más difícil ser periodista porque cada vez más ser periodista es ser un mentiroso. Nuestra labor consiste en explicar que la mayoría de las noticias que la gente ve en la televisión rusa en realidad son una especie de Hollywood ruso. Es todo falso, de principio a fin. Me llamo Andrew Sosnikov y soy periodista de investigación. Tengo 27 años y me dedico a desmontar noticias falsas que se difunden en los medios de comunicación. La fábrica de troles publicó este vídeo el 11 de septiembre. No escogieron esa fecha por casualidad, claro. Y los primeros que le prestaron atención fueron los de la Agencia Nacional de Noticias, que está registrada oficialmente en el número 55 de la calle Sabuskina, en San Petersburgo, en la misma dirección que la fábrica de troles. Y ellos difundieron aquel vídeo de un soldado disparando al Corán. Antes de venir aquí he inspeccionado muchísimas minas antiguas de la zona de San Petersburgo. La razón por la que hemos elegido esta en concreto es por la textura de la arena. Si se fijan en las líneas grisáceas de la montaña, son las mismas que aparecen en el vídeo. Es una característica poco frecuente, porque aquí la arena es gris. Llevamos aquí un par de horas y hemos encontrado muchas piedras similares a la que buscamos. Hay muchísimas. ¿Es posible que filmaran el vídeo falso aquí? Sí, por supuesto. El entorno es igual. El color de la arena es el mismo y las rocas son muy parecidas, pero no podemos estar seguros. Los principales productos de la fábrica de troles son lo que se conoce como sock puppets, marionetas de calcetín. Y lo que hacen es usar identidades falsas en Internet. Varias personas utilizan distintas cuentas fingiendo ser personas reales y reciben instrucciones sobre lo que tienen que decir y qué punto de vista tienen que defender.
¿Y qué escriben? Pues comentarios, entradas de blog, vídeos, temas en foros. En resumidas cuentas, noticias falsas. Todo tipo de historias falsas. Me llamo Ben Nimo y estudio sobre propaganda y desinformación en Internet para el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Consejo Atlántico. La fábrica de troles se puso en marcha entre 2011 y 2012 en el momento de mayor oposición popular al gobierno de Putin. En muchas ciudades del país se celebraron manifestaciones en contra de su reelección y se creó un clima de escepticismo en torno a él. Y sobre todo el debate se instaló en la red, en las redes sociales, en foros de Internet. La oposición utilizaba esos medios para organizarse. El periodismo tiene unas normas y principios entre los que se encuentra la obligación de preservar la imparcialidad y la precisión. Y parece que lo que ocurrió fue que los funcionarios del Kremlin se sentaron a observar y se dieron cuenta de que Internet es un espacio que ellos no controlaban, en el que los rusos podían decir lo que quisieran, y lo que querían era quejarse de que Putin volviera a estar en el poder. De modo que lo que se propusieron fue tomar ese espacio que había sido libre hasta entonces y hacer que un ejército de troles a favor del Kremlin tomara el control. Así fue como empezó, pero en cuanto uno habilita una capacidad como esa, lo siguiente que va a pensar es, ¿qué más puede hacer con ella? Se pueden encontrar pruebas digitales, se puede investigar, porque cuando la gente interactúa a través de las redes sociales, todo lo que hacen va dejando un montón de huellas digitales, y yo me dedico a seguir esos rastros. Wow, this is a bullshit. Man, what motherfucker. Intenta sonar como si fuera afroamericano, pero su inglés es bastante peor que el mío. Eso para empezar. Lo primero que salta a la vista es que no es un uniforme auténtico del ejército estadounidense, sino uno de esos que se puede comprar en cualquier tienda de ropa militar o de deportes extremos. El casco tampoco es militar, es para practicar salto base. Algunos soldados sirios lo vieron y escribieron sobre él en Facebook. Es muy peligroso. Es peligroso que alguien con ideas radicales vea un vídeo como este. Es como una bomba, puede hacer estallar a alguien. Bullshit, nigga. Hey, this motherfucker. El personal de la fábrica de troles no paraba de publicar selfies todo el rato. Y en uno de ellos me pareció ver a alguien que se parecía al hombre del vídeo. Así que me bajé el vídeo entero hasta dar con el único momento, el único segundo en el que mira a la cámara. Y luego encontré su cuenta. Si medimos la oreja y la proporción con respecto al rostro, comprobamos que es la misma persona. Por favor, cuando editéis el vídeo, tapadle la cara para que la gente no vea quién es, porque no quiero que lo maten, ni nada de eso. No, tranquilo. ¿Crees que corre peligro? Sí, porque participó en esto y estuvo contratado en la fábrica de troles, que es un sitio peligroso.
Me llamo Roman Dobrokhotov. Soy el editor jefe de The Insider, una revista online dedicada a la investigación periodística. Tenemos un proyecto que llamamos Anti-Fake, antifalsedad, con el que investigamos la propaganda gubernamental rusa, la forma en que el Estado fabrica noticias e historias falsas. ¿Quién va a llamar a Lontiev? Una de nuestras investigaciones más interesantes fue sobre una mujer que vive en Alemania y trabajaba como una especie de productora para los canales de televisión estatales rusos, ayudándolos a crear noticias falsas. Hay oleadas de refugiados invadiendo Europa. ¿Qué piensan los alemanes? ¿Qué intenciones tiene la señora Merkel? Hoy, reportaje especial desde Alemania, solo en el canal Zvezda. Mi marido me dijo que tenía que llevar siempre un spray de pimienta en el bolsillo. Y siempre lo llevo encima. Apareció con un nombre falso en un canal de televisión que es propiedad del ministro de Defensa y explicó que Alemania está sumida en una grave crisis debido a que los inmigrantes son violentos y que ella había sido víctima de sus agresiones. Victoria Smith y su familia se están planteando trasladarse a vivir a Rusia. La invasión de los inmigrantes ha hecho que en su vida haya un antes y un después. Una mujer estaba limpiando un piso en el que vivían unos inmigrantes. Y entonces pasó una cosa horrible. La violaron y la mataron. Vale, mira a ver si encuentras algo interesante ahí. Encontramos su nombre real y la localizamos. Le hicimos una llamada haciéndonos pasar por uno de los canales de televisión rusos y le preguntamos de todo. ¿Cuánto cuesta fabricar este tipo de historias falsas? ¿De qué se encarga ella? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Con qué canales trabaja? Grabamos todas sus respuestas y ella fue muy explícita, porque creía que iba a empezar a trabajar también con nosotros. Puedo poner voces distintas. He vivido aquí mucho tiempo y estoy casada con un alemán. Puedo hacer lo que me pidáis. Depende del precio. Si te soy sincero, no sé cuánto puede costar algo así hoy en día. Si nos pudieras dar un precio aproximado... Zvezda me pagó 500 euros. ¿Y si hablamos de un canal federal? El Canal 1 también me pagó 500 euros. Así que ese es el precio de mercado. Sí, va desde los 250 euros en adelante. Para Vladimir Putin es muy importante mostrar que en la Unión Europea, y especialmente en los países más importantes, como Alemania, la situación es muy mala, que Europa está en crisis y todo eso. Es importante convencer a los votantes rusos de que Rusia no es una excepción, que todos los países tienen sus problemas y que puede que Europa sea un poco más rica, pero que los problemas de allí son peores que los que tiene Rusia. Así que cuando ven que no pueden decir que todo va bien porque nos damos cuenta de la situación en la que estamos, dicen que en otros países es aún peor. Nuestra labor consiste en explicar que la mayoría de las noticias que la gente ve en la televisión rusa en realidad son una especie de Hollywood ruso. Es todo falso de principio a fin. Es muy difícil encontrar hechos reales en la televisión rusa porque no es eso lo que les interesa. Lo que quieren es crear una imagen falsa en la mente de la población. Vamos a grabar los boletines de noticias del proyecto Stop Fake en ruso.
Stop Fake es un proyecto que se inició en marzo de 2014, justo después de la ocupación de Crimea, para refutar la información falsa y las mentiras que se decían sobre Ucrania. Los sitios web afines al Kremlin publican teorías de la conspiración con regularidad. Hoy hace una semana desde que las Fuerzas Armadas ucranianas volvieron a tomar el control de Slaviansk. La historia que les vamos a mostrar ocurrió entonces. Nos la ha contado una refugiada de la región de Rostov. Nos habla de una ejecución pública. Un niño de 3 años, en calzoncillos y camiseta, fue clavado en una tabla de madera como Jesucristo. Se supone que hay una testigo que en el Canal 1 afirma que en Slaviansk, una ciudad ucraniana, unos soldados ucranianos crucificaron a un niño. Uno de los hombres lo clavaba a la tabla, mientras otros 2 lo sujetaban. Su madre estaba allí. La tenían agarrada para que viera a su hijo sangrando. Pero no hay más pruebas que el testimonio de esta supuesta testigo. No hay grabaciones ni fotografías, pese a que dicen que ocurrió en el centro de la ciudad. Es una ciudad pequeña, con pocos habitantes. Y eso es importante porque, poco después, varios periodistas se desplazaron hasta allí para preguntar a la gente, cámara en mano, qué habían visto. Y nadie sabía nada al respecto. Lo contaron hace 2 o 3 días en el Canal 1 de la televisión rusa. Informaron de que el día en el que el ejército ucraniano entró en la ciudad, reunieron a las mujeres y a los niños en esta plaza y mataron a un niño. No, eso no es verdad. ¿Me podrían contar qué pasó? No pasó nada de eso. No hemos oído nada de eso y es muy poco probable que pasara. ¿Estaban aquí ese día? No, pero no hemos oído nada parecido. Se habría enterado todo el mundo. Eso no pasó, no es más que un cotilleo. ¿Nadie les ha contado nada de eso? No, vivimos cerca de aquí y nos habríamos enterado. Todo el mundo lo sabría. Muy bien. No son más que invenciones. Es una forma de manipulación muy utilizada en la propaganda de Crimea. Utilizar a un niño, a un inocente, a alguien que parezca inocente ante la opinión pública, para demostrar que los militares ucranianos son tan despiadados que son capaces de crucificar a un niño. Lo que Rusia está haciendo es tratar de mantener el control sobre la zona, para que Ucrania no pueda convertirse en un país democrático y económicamente estable y entrar a formar parte de la Unión Europea. Yo no sabía cuántas noticias falsas se estaban vertiendo hasta que no empecé con el proyecto. Decidimos que lo mejor era ir refutando los montajes uno por uno, para que la gente viera cuál es la pauta que se sigue, convertirnos en una especie de archivo de noticias falsas. Así es como empezó el trabajo de Stop Fake, y lo que seguimos haciendo 3 años después. Vamos a bajar un poco el logo. En la década de 1990, en Rusia el periodismo era un mercado libre. Había muchos periódicos y canales de televisión. La mayoría no dependían del gobierno. Ahora la situación ha cambiado. La mayoría de los medios pertenecen al Estado y tienen unas líneas editoriales marcadas. Por eso es muy importante, no solo por el bien del público, sino del colectivo de periodistas, desmontar las mentiras que se están difundiendo. A primera hora de la tarde del 17 de julio de 2014, un Boeing 777-200 de Malaysian Airlines despegaba del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Cuando el vuelo MH17 recorría la parte oriental de Ucrania, un sistema de misiles tierra-aire BAC disparó un proyectil.
El vuelo MH17 desapareció del radar a la 1:20 minutos y 3 segundos. Hay un nombre en esta llamada telefónica, Nikolai Fedorovich. ¿Nikolai Fedorovich? Sí, Nikolai Fedorovich al habla, encantado. El primer paso fue comprobar cuántos altos mandos militares se llamaban Nikolai Fedorovich. Y solo encontramos una persona con ese nombre. Lo siguiente era encontrar su voz para compararla y ver si era la misma. Así que hicimos una entrevista de 15 minutos. Soy Roman Dobrojotov, le llamo de la revista The Insider. Sí, Insider. Y le enviamos las muestras de voz a dos organizaciones distintas. Una de Estados Unidos y otra de Lituania, para que hicieran un análisis forense. Ambas nos dijeron que había una probabilidad muy alta de que fuera la misma persona. Cuanto antes mejor. Hay que ocultarlo y retirarlo por la tarde, ¿de acuerdo? Y si a eso le sumamos que el nombre coincide, se puede decir que estamos seguros al 100% de que es la misma persona. Como estábamos seguros, decidimos publicar la entrevista. Claro está que él negó tener nada que ver. Mi teoría, y la de mis colegas, es que el general Kachev fue el responsable de llevar ese lanzador de misiles de Rusia a Ucrania. Eso no habría sido posible sin la colaboración de algunos altos mandos del ejército. Creemos que Vladimir Putin, como jefe del ejército, es el último responsable, pero que también hubo oficiales involucrados y que el Delfín tenía ese perfil. Alguien del bando ruso, uno de los altos cargos militares, el coronel general que trajo esos misiles a Ucrania. No debemos olvidar que fue el segundo avión malasio que cayó en el transcurso de un par de semanas. Y eso hace posible que quienes murieron en el espacio aéreo de Ucrania lo hicieran dos veces, porque no tenemos respuestas de cómo ocurrió. La idea era crear la percepción de que nunca se sabría quién había lanzado el misil contra el vuelo MH17. Nunca lo sabremos, es imposible, hay miles de teorías. Es muy habitual en la propaganda rusa. Sobre casi cualquier cosa se crea una maraña de teorías, con el objetivo de demostrar que la verdad no existe. Todo es relativo, hay muchas opiniones y no se puede saber la verdad. Fue en el año 2013. Yo estaba trabajando en un periódico local y vi un mensaje muy breve de una mujer en una red social. Contaba que le habían hecho una entrevista de trabajo muy rara, en la que solo le preguntaron ¿qué opina del Kremlin y de la situación política actual? Y ella contestó que estaba en contra, que se oponía frontalmente. Y le dijeron, adiós, no es lo que buscamos. Le pedí el número de teléfono con el que se pusieron en contacto con ella. Y me hice pasar por un profesor que buscaba trabajo. Y fui a la fábrica de troles.
que está en un edificio moderno de estilo finlandés, y trabajé allí como periodista encubierto durante un día. Me pidieron que escribiera historias con perfiles diferentes. Así que tuve que actuar, aunque no soy actor. Después publiqué mi reportaje y un par de meses más tarde conseguí una confidente dentro. Se llama Ludmila. Trabajó allí un mes y algunas semanas. Y me dijo desde el principio que quería conseguir que lo cerraran. Le pedí que me enviara todo el material que pudiera para averiguar cómo funciona y cuáles son las directrices que dan. Les presento a Ludmila Savchuk, una de las personas más valientes que he conocido. Se infiltró en el famoso ejército de troles en 2015 como periodista independiente. Cuéntanos, ¿qué hacen? ¿Qué ocurre allí? Todo el tiempo. Cada minuto, cada segundo, se están escribiendo comentarios a favor del Kremlin. No solo comentarios, sino también artículos, porque hay falsos periodistas. Gente que produce vídeos con mensajes desmotivadores. Critican y alaban a la gente sin conocerla. En cuestión de minutos, después del asesinato de Boris Nemtsov, empezaron a aparecer comentarios y publicaciones sobre ello en todas las agencias de noticias y las redes sociales. Yo vi cómo se hizo. Los jefes iban corriendo de un lado a otro diciéndonos: todo el mundo, poneos con lo de Nemtsov. Hay que decir que el gobierno no ha tenido nada que ver. Son difamaciones. La oposición ha matado a uno de los suyos. Cosas así. Los troles, los trabajadores de a pie, no tenían ni idea de quién era Nemtsov. Pero se pusieron a escribir todo tipo de cosas horribles sobre él. E incluso quienes sabían de su importancia también dijeron cosas espantosas. Había algunos más mayores que lo conocían, pero también se pusieron a calumniarlo. Una cosa es lo que piensan y otra lo que escriben. Para quienes se oponen al régimen, el mensaje estaba claro: podemos matar a cualquiera. Mis compañeros eran gente bastante normal. Nada especial. De edades e intereses diversos. Gente corriente. El contenido de lo que escribíamos era sobre todo de Ucrania: tiroteos, guerra, Kiev, Poroshenko, Rusia, economía, Occidente, OTAN, tiroteos en Estados Unidos y esas cosas. Los temas más populares. Yo no pensaba que estuviera traicionando a mi país ni nada parecido. No era más que un trabajo. Eso era también lo que nos decía el director, que solo era un trabajo y nos pagaban por eso. El que quisiera se podía ir sin problema.
Cuando empecé a denunciarlos públicamente, el sistema empezó a trabajar contra mí. Un ataque coordinado desde varias cuentas, con varias llamadas en las que me preguntaban: ¿no tienes miedo? ¿Tienes hijos? Me preguntaban qué estaba pasando. Y al final me decían: estate calladita, Ludmila. Hay gente a la que matan por eso. Me tomé las amenazas muy en serio. Y decidí llevar a mis hijos con su padre, para que se acostumbraran a vivir con él, si a mí me pasaba algo. Eso es lo que les espera a las personas que viven como yo. Mi vida era muy aburrida y normal. Pero todo eso cambió en 2014, cuando me puse a investigar sobre los troles de la propaganda en las redes sociales. Nos resultó muy difícil ponernos en contacto contigo. Lo intentamos de 1000 formas distintas, pero no obteníamos respuesta. Y es comprensible, dado que has recibido tantas amenazas y tantos mensajes de odio. Pero por fin lo conseguimos y estás aquí. Me especialicé en Rusia, en la guerra de la información y el extremismo. Y hoy os voy a contar lo que me ocurrió cuando en 2014 empecé a investigar el por entonces nuevo fenómeno de la guerra de información de Rusia. Enseguida me convertí en el objetivo de una campaña de noticias falsas, tanto en Rusia como a escala internacional. Publicaron mis datos personales, mi número de teléfono, mi correo electrónico. Un par de días después, empecé a recibir SMS y mensajes de correo de odio en ruso de distintas personas y troles. E incluso recibí llamadas de un número ucraniano con alguien disparando o imitando el sonido de un disparo. Hubo muchos activistas con identidades anónimas que publicaron una canción sobre mí. El vídeo formaba parte de una campaña que se organizó en las redes sociales. Y Facebook ayudó a difundirlos, porque descubrí que esos activistas habían comprado visibilidad para publicar calumnias y burlarse de mí. También investigaron mis antecedentes judiciales y vieron que cuando tenía 20 y pico años, o sea, hace 15 años, me pusieron una multa de 300 euros por consumo de drogas. Así que empezaron a escribir a mis jefes, preguntándoles que por qué contrataban a adictos. Si apareces en cualquier red social criticando al Kremlin de alguna manera, van a ir a por ti, a atacarte. Te acosarán y difundirán todo tipo de cosas sobre ti en Internet, desde la fábrica de troles. En la primavera de 2015, también recibí un mensaje muy perturbador. Alguien, el remitente, se hacía pasar por mi padre, que llevaba muerto 20 años. Sé que este trabajo es peligroso, pero si te proteges bien, no hay demasiado problema. ¿Cómo te proteges? Siendo muy cauto. Cuando alguien llama al timbre, no abro. Si no estoy esperando a nadie, no abro. Nunca. Si quieres venir a verme, llámame antes. Por lo general, no cojo el teléfono si no conozco el número. Cuando manejas información peligrosa, tienes que tener cuidado. Es parte del trabajo.
¿Cómo reaccionó tu empresa ante eso? De forma ejemplar. No haría esto ni una sola vez si no confiara en mi empresa. Y no creo que nadie debiera hacerlo, porque ahí es donde realmente te la juegas. Es importante saber que tu empleador te respalda y es un verdadero profesional. Muchas gracias. Gracias. Creo que lo más importante que se puede hacer en Rusia ahora mismo es dedicarse a desmontar noticias falsas y a hacer investigaciones periodísticas. Porque estamos en una situación en la que el ámbito de la información está censurado por el gobierno y la gente no recibe información real de lo que está ocurriendo. Y los periodistas somos quienes debemos explicar la situación, aunque nos censuren, aunque algunos los maten o los amenacen. Tenemos la responsabilidad de mostrar el lado más doloroso de la política de este país. El día de Año Nuevo estaba viendo un informativo en uno de los canales de la televisión federal y el presentador dijo que en uno de los batallones del ejército ucraniano, el Azov, había miembros del ISIS. En el Regimiento Nacional Ucraniano Azov se han alistado militantes del Estado Islámico, según demuestran las pruebas aportadas por los hackers de Cyberberkut que consiguieron hacerse con el teléfono móvil de uno de los soldados. Así que se supone que los ucranianos pidieron al ISIS que luchara con ellos contra Rusia. Me pareció una locura, algo impensable. Así que me puse a buscar a esa gente, o al menos el sitio en el que se grabó el vídeo. Reparé en un objeto que aparecía en una de las imágenes. Si te fijas, hay un rollo de cinta adhesiva. Casi ni se aprecia, está en el suelo, pero se ve el logo de la empresa que la ha fabricado. No es muy conocida, así que me puse a buscar información sobre ella. Después de varias horas de investigación, encontré la tienda online de la empresa. Está en Podolsk. Así que pensé, muy bien, en Podolsk. Ahora tengo que encontrar las fábricas, el edificio que aparece en el vídeo. Estarán en Podolsk, porque seguro que quienes han hecho el vídeo compraron la cinta allí. Estas son las imágenes que se tomaron en el edificio que estamos buscando. Y estas las especificaciones para la construcción de fábricas de la era soviética. Todos los edificios eran iguales. Por eso es tan difícil encontrar el sitio, hay que fijarse en los detalles. Y la principal diferencia es esta ventana corrida, idéntica a la del vídeo. Pero estas otras ventanas no son iguales. Así que este no es el edificio. Qué lástima. Cuando empecé mi investigación, no esperaba tardar un año, o más bien 10 meses, en encontrar el escenario de la grabación.
Volví a ver las imágenes, a analizarlas otra vez, a fijarme en todos los pequeños objetos que aparecen. Me fijé en lo que se veía desde la ventana de uno de los vídeos. Ahí hay una montaña. Parece una cantera de carbón. ¿Y cuál es la mayor región minera de carbón de los países de la era postsoviética? Pues la de la cuenca del Donetsk, que estaba bajo el dominio ruso. Así que pensé, voy a buscar allí. Y encontré más de 30 montañas artificiales. Las estudié todas, hasta que topé con este sitio. Es el sitio que estaba buscando. Ahí se ve una puertecita. ¿La ves ahí? Es esta de aquí. Esta puerta. ¿No te parece maravilloso? Encontré a la antigua propietaria de la fábrica. Tenía instalado un museo de arte, uno de los más grandes del este de Europa. Y me mandó esta fotografía tan bonita, de antes de la guerra. Utilicé esta imagen del interior del edificio para ilustrar mi investigación. El mismo tubo, las mismas ventanas, el mismo suelo, el mismo techo. Se puede ir cambiando de una fotografía a la otra para comparar. Me he pasado varias horas después de publicarlo, moviéndome de una a otra. Antes de la guerra, después de la guerra. ¿Por qué alguien de este territorio controlado por los rusos hizo este vídeo? ¿Qué interés tenía? La cuestión es que el mundo occidental trataba de influir en el conflicto con Ucrania. Es probable que los militantes prorrusos quisieran mostrar a los Estados Unidos o a la Unión Europea que lo peor que podían hacer era dar dinero a Ucrania, porque acabaría en manos del ISIS y habría atentados terroristas en Europa, lo cual no es cierto. Ucrania no tenía relación con el ISIS y los atentados terroristas en Europa no tuvieron nada que ver con Ucrania. He comprobado si el vídeo apareció en la prensa y he visto que hubo 2 canales federales que lo emitieron en los informativos. Lo utilizaron sin darle más vueltas. El aumento del fascismo en Ucrania, según datos aportados por Cyberberkut, hará que se unan miles de mercenarios a sus filas. Estas son imágenes de uno de sus campos de entrenamiento en los que los militantes organizan sus atentados en el resto de Europa. El resultado llevó su tiempo. Dediqué casi un año, muchos meses, a cubrir esta historia y encontrar el sitio en el que se grabó el vídeo. Y creo que mereció la pena. En la sección estadounidense trabajaban unas 90 personas y aparte de traductores y redactores de contenido, había analistas. Me llamo Andrew Sakharov y trabajo para la revista RBK. Mi especialidad son los reportajes y artículos de investigación. La primavera pasada estuvimos investigando el departamento de prensa de la fábrica y descubrimos algunos ejemplos de campañas dirigidas a los Estados Unidos. Funcionaban muy bien en cuanto a los me gusta que conseguían y la cantidad de veces que la gente los difundía. Eran contenidos muy provocadores, cuyo principal objetivo era crear tensión en el país. En septiembre de 2014, más de 2 años antes de las elecciones, la fábrica de troles ya trabajaba en inglés en muchísimas plataformas. No solo con textos, sino con vídeos, memes, editando páginas de Wikipedia. Era una campaña que lo abarcaba todo.
Había una cuenta que decía ser del movimiento Black Lives Matter a favor de los derechos de los afroamericanos, y a veces parecían ser de izquierdas y otras de derechas. Se diría que para cubrir todas las posibilidades. Se hacía de forma profesional. Se analizaban los puntos débiles para luego atacarlos. Trabajé en los foros estadounidenses. Un 90% eran sobre política y el 10% restante sobre otras cosas, pero con una sección de política. Primero finges ser un paleto de Kentucky. A continuación, un blanco de Minnesota que lleva toda su vida esclavizado pagando impuestos. Y al momento siguiente eres de Nueva York y publicas hablando en la jerga de los afroamericanos. Vi un vídeo en YouTube de un afroamericano que al final resultó ser africano, vestido con un uniforme estadounidense y disparando al Corán. Y me dijeron que era cosa nuestra. ¿No te parece increíble? El uniforme era un desastre, no tenía nada que ver. Contrataron a un negro y grabaron un vídeo que acabó siendo viral. La forma que elijas para revolucionar a la gente es lo de menos. Puede ser en las noticias o en foros políticos, eso da igual. Todas las publicaciones eran de mucha calidad en términos de marketing de las redes sociales. Una imagen llamativa con un rótulo debajo. Mensajes breves que dicen: ¿quieres que sean estadounidenses? Van a ser estadounidenses. Y en Secure Borders utilizaban fotografías de inmigrantes, de mexicanos. Es una página dedicada a cuestiones sobre la inmigración desde México. La forma que tenían de gestionar las cuentas es de manual, es la técnica perfecta para infiltrarse en una comunidad. Buena parte de la narrativa que construían giraba en torno a la idea de que las elecciones estaban amañadas para que ganara Hillary. Robar unas elecciones en los Estados Unidos puede ser la forma de asegurarse la victoria para algún candidato. Es sencillísimo. Desde principios de 2016 era evidente que el Kremlin había iniciado una campaña contra Hillary Clinton. Solo había que ver lo que emitían y publicaban RT y Sputnik. Todo estaba en contra de Clinton de forma sistemática. Si nos fijamos en una cuenta denominada Tennessee GOP, buena parte de lo que publicaba eran contenidos patrióticos sin más, y poco a poco fueron aumentando la agresividad contra Hillary. De hecho, cuando Twitter suspendió la cuenta, la extrema derecha estadounidense protestó enérgicamente. Empezaron a preguntar por las redes cuál era el motivo de la suspensión. Hicieron un experimento desde San Petersburgo. Encontraron una cámara web abierta en Nueva York y publicaron un evento en Facebook para ofrecer perritos gratis tal día a tal hora. Y esperaron a ver si aparecía la gente. Al ver que sí, que la gente acudía, se dieron cuenta de que podían convocar actos en Estados Unidos desde San Petersburgo. Y eso fue lo que comenzaron a hacer.
En sus propias palabras, era muy divertido. Se lo estaban pasando muy bien con su trabajo. A mediados de 2016, algunas de las cuentas de la fábrica de troles habían entrado en contacto con ciudadanos estadounidenses, sobre todo con partidarios de Donald Trump. ¡Pensacola con Trump! La fábrica de troles contactó con activistas estadounidenses, con uno de Texas en particular, que les aconsejó que se centraran en algunos estados, a los que denominaban estados morados, porque podían pasar del rojo al azul o viceversa de unas elecciones a otras, como Florida, por ejemplo. Así que no fue casual que Florida se convirtiera en uno de los focos de activismo de la fábrica de troles. La cuenta Being Patriotic, ser patriota, tenía entre 17 y 20 campañas de apoyo a Trump en Florida. Una vez que habían creado las cuentas y plataformas iniciales, empezaban a interactuar con ciudadanos estadounidenses. ¡Vamos, Trump! Florida está contigo. Aquí estamos todos apoyándote. Lo grave es que en 2016 teníamos todas las pistas para saber lo que estaba pasando, pero nadie se paró a mirarlas. El grupo Corazón de Texas creó un evento público en Facebook que tendría lugar el 21 de mayo de 2016 a mediodía en el Centro Islámico de Houston, Texas, contra la islamización de ese estado. Acto seguido, la Unión de Musulmanes de Estados Unidos creó otro para, cito, preservar el legado islámico, a la misma hora y en el mismo sitio. Lo que ninguno de los dos bandos sabía es que los troles rusos estaban alentándolos para enfrentarse en las calles y crear división en la sociedad estadounidense. Formar esos dos grupos y pagar por sus anuncios para organizar aquel enfrentamiento en Houston le costó a Rusia unos $200. Señor Stretch, usted comentó ayer que el objetivo de su empresa es acercar a las personas y se diría que en Facebook no han cumplido con él. En abril de 2014 se decidió que la fábrica de troles trataría de interferir en las elecciones de 2016. Esos son 2 años y medio de preparación, una campaña a largo plazo. Si lo comparamos con las elecciones británicas de 2017, solo disponían de 6 semanas, muy poco tiempo para poner nada en marcha. En Francia fue muy interesante, porque la campaña de Macron empezó muy pronto y enseguida dijeron, Rusia está lanzando noticias falsas contra nosotros. Fueron muy sinceros, reconociendo que pensaban que estaban siendo objeto de injerencias por parte de Rusia. Aquel fue un caso en el que hubo una campaña propagandística, pero fue demasiado notoria y torpe y los descubrieron. En Estados Unidos había sido facilísimo y aunque los analistas lo habían advertido, la gente decía, bueno, aunque lo hagan no importa, Hillary va a ganar de todas formas. Así que para los troles era muy fácil operar en ese entorno. Fue pan comido para la propaganda rusa. ¿Intervino China en el pasado ciclo electoral? ¿Trató de influir en él de algún modo? No me consta, senador. No le consta. ¿Y Turkmenistán? No, senador, no me consta. Señor Stretch, ¿cómo es posible que Facebook, que se precia de ser capaz de procesar miles de millones de puntos de datos, no se diera cuenta de que los anuncios electorales que se pagaban en rublos venían de Rusia? Esos son 2 puntos de datos. En vista de los acontecimientos, tendríamos que haber estado más atentos. No reparamos en esos indicios. Ven rublos y un anuncio electoral y no son capaces de pensar, esos 2 puntos de datos juntos no podían significar nada bueno. Senador, nuestro objetivo es asegurarnos de evitar todo tipo de abusos. Mire, su objetivo debería ser pensar en todo esto un poquito más y mejor.
Estas acusaciones deben servir como recordatorio de que la gente no siempre es lo que dice ser en Internet. Las acusaciones se basan en que los conspiradores rusos querían sembrar discordia en la sociedad estadounidense y minar la confianza de los electores en la democracia, y no debemos dejar que eso ocurra. La situación no es buena y se agrava día a día. Yo, que estudié ciencias políticas en la universidad y tengo conocimientos suficientes sobre cómo se han desarrollado las democracias en otros países, creo que tengo una responsabilidad mayor para explicar lo que debe cambiar en este país. Tenemos que intentar cambiar algo, y si fracasamos, por lo menos podremos decir que lo hemos intentado. La fábrica de troles sigue en funcionamiento. Se han trasladado de un edificio de negocios de San Petersburgo a otro. Pero el Kremlin sigue necesitando sus servicios. Y ellos se los siguen prestando. Los contenidos que la fábrica de troles genera y difunde cada vez son más agresivos y de mayor calidad. Creo que de alguna manera se debe a que nosotros, los periodistas de investigación, les estamos enseñando a protegerse y a perfeccionar las campañas de desinformación. Porque cuando empezaron en 2013 eran muy fáciles de desmontar. Enseguida se veía que lo habían hecho ellos. Ahora se lo trabajan mucho más. Aunque sepas que los han hecho en la fábrica, no lo puedes demostrar, porque con el tiempo sus contenidos van siendo más elaborados y agresivos.